Ya, perfecto, ahí está grabando. Ya, entonces, como les comentaba, bueno, retrocediendo un poquito, vamos a trabajar en esta primera unidad que tiene que ver con diseño de interfaces gráficas y manejo de eventos. Por lo tanto, vamos a partir el día de hoy con lo que es Android, principalmente, viendo cuáles son los principales archivos que tiene justamente la aplicación de Android Studio. Y vamos a trabajar con el primer componente llamado Linear Layout. Vamos a hacer algo bastante sencillo el día de hoy para empezar a soltar las manos, pensar a comprender cómo funciona Android Studio y posteriormente dudas y consultas se van a atender entonces al final de la clase si es que algo no quedó claro de todo lo realizado o durante el proceso pueden ir preguntando cuando consideren que tienen algún inconveniente. Entonces, vamos a partir primero definiendo qué es lo que es Android. Ustedes ya lo mencionaron en la clase pasada. Me va a dar un minuto. Ahí sí. Se me había quedado el logo de la otra universidad, donde uso las mismas plantillas para toda la universidad, se me quedó el logo pegado. Ya, entonces, dice acá, Android Studio es un sistema operativo, es de última generación, ¿cierto? Es uno de los sistemas operativos más utilizados actualmente y está basado en Linux. Principalmente está basado en Linux. Y además fue creado por Google para poder, como dice ahí, gobernar todo lo que son los dispositivos móviles. ¿Esto qué implica? Implica que vamos a utilizar justamente este sistema operativo para poder aprovechar todas las capacidades que tiene un dispositivo móvil. Por ejemplo, GPS, giroscopio, sensores de iluminación, linterna, etcétera. Todo eso que trae integrado el celular, nosotros podemos aprovecharlo y utilizarlo de la mejor forma posible. La interfaz de Android Studio está desarrollada con una tecnología llamada DMI, o conocida también como Direct Manipulation Interface. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa esto? Va a significar que nos va a permitir tener una comunicación hombre-máquina mediante el uso de objetos gráficos que tengamos en el computador. Por ejemplo, mediante el uso de la pantalla, esto quiere decir mediante la pantalla táctil, con botones, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto nos permite acá trabajar de una forma bastante práctica, bastante sencilla. Podemos ir haciendo acciones que son incrementales y que van proporcionando entonces al usuario final una forma de trabajo mucho más sencillo y mucho más rápida que, por ejemplo, versiones anteriores del sistema operativo que existían años atrás. ¿Ya? ¿Qué acciones podemos hacer nosotros, por ejemplo, con esto que está acá? Podemos trabajar con Android Studio, perdón, con el celular, pasando, por ejemplo, o deslizando el teléfono por la pantalla. Podemos presionar ligeramente en algún punto, haciendo doble clic, por ejemplo, o doble pulsación en realidad acá. Podemos pulsar en diferentes lugares con diferentes tipos de presión. De hecho, eso permite que puedan hoy día jugar varios videojuegos donde necesitan varios puntos de presión dentro de la pantalla y ambos y cada uno de esos puntos se reconoce de forma separada. Antiguamente no podía reconocer varios puntos de pulsación, simplemente se iba reconociendo uno a la vez con las primeras versiones de pantallas táctiles. Así que ahora ha ido mejorando bastante este elemento y además también se reconocen los distintos grados de pulsación que hay justamente en una pantalla. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan una tablet y quieren dibujar, por ejemplo, si ustedes pasan el lápiz de forma suave, se hace una línea suave. Pero si ustedes cargan más el lápiz, la gráfica que se hace, en este caso la línea, suele ser un poquito más gruesa, producto de que hicieron una mayor presión en la pantalla. Otro elemento que nosotros podemos ver, por ejemplo, los celulares tienen la forma de reconocer, por ejemplo, la proximidad del dispositivo, si es que está cerca de la cara o no, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta que cuando están hablando por teléfono, al llevarse el teléfono a la cara, lo que sucede es que la pantalla se apaga automáticamente? Eso es porque hay una cámara, por así decirlo, o más que una cámara, hay un sensor de luz, ¿ya? Que lo que hace es detectar justamente la proximidad, en algunos casos son infrarrojos, si no me equivoco, y lo que hace es detectar la proximidad de algún objeto y cuando ya detecta que hay un objeto bastante cerca, la pantalla se apaga justamente para que no la presione por error, o bien para que no genere demasiado calor mientras lo estoy usando y lo tengo en la cara, o si no terminaría con la cara caliente, ¿cierto? Producto de tener ahí la pantalla siempre iluminada. Entonces, eso es un poco de lo que nosotros podemos hacer, además de usar GPS y otros elementos que tienen los celulares actualmente. ¿Qué otras cosas más pudiese traer un teléfono, por ejemplo? Un sensor
Esto es para pagar, por ejemplo, con el celular. ¿Cómo se llama el chip? ¿Ah? NFC, exactamente, que también es un chip para poder pagar y utilizarlo como tarjeta. Y también hay otros celulares que ya traen otras funciones. Antiguamente, no sé si recuerdan, pero habían celulares que incluso traían televisión integrada, ya que venían con antenita y todo el tema. No sé si se acuerdan de esos teléfonos. Prácticamente ya desaparecieron, pero en su tiempo fueron bastante populares esos teléfonos también. La mayoría fue celulares de procedencia asiática, ¿cierto? Ya, vamos a hablar entonces un poquito de qué necesitamos para poder trabajar acá. Lo primero que se necesita para trabajar con Android Studio es un elemento que se conoce como SDK. ¿Alguien me podría explicar qué significa el concepto SDK? ¿Qué es el SDK? Debieron haberlo utilizado en algún momento. Ya, es una herramienta de creación. Más que una herramienta en realidad, es el kit que nos permite a nosotros desarrollar software. ¿Ya? Los SDK justamente están definidos como kit de desarrollo de software. ¿Qué incluyen? Incluyen compiladores, depuradores de código, incluyen documentaciones, incluyen también entornos de trabajo, etcétera. ¿Ya? Este SDK y toda esta plataforma que nosotros utilizamos, generalmente la vemos en lenguajes como Java y lenguajes de ese estilo, que son un poquito más estructurados, y en este caso lo vamos a ver justamente en Android Studio, porque también se puede programar con Android o se puede programar con Kotlin, que es este lenguaje que está basado también en la máquina virtual de Java. Entonces, acá nosotros también, aparte del SDK, que ya debiesen tenerlo instalado, porque se instala prácticamente en conjunto cuando descarga la aplicación, lo instala todo junto. También tenemos lo que sería acá el IDE. El IDE de Android Studio, que sería la aplicación que a nosotros nos va a permitir poder desarrollar nuestros programas. Así que eso también es bastante importante de tener en consideración. Así que vamos a ver acá estos elementos, pero antes de empezar, como les digo, a trabajar con Android Studio, necesitamos comprender cómo estos elementos trabajan. Por ejemplo, Android o en general las aplicaciones trabajan con un elemento que vamos a estar trabajando ahora que se conoce como Activity. ¿Ya? Android Studio o una aplicación de desarrollo móvil tiene bastantes similitudes con lo que es una aplicación web, pero más que nada la lógica o la interpretación de cómo se ven las cosas, porque detrás del proceso es bastante distinto. Por ejemplo, nosotros acá vemos que hay un activity que justamente es una, cómo sería esta palabra en español? Una, una actividad, ¿cierto? Esta pantalla que nosotros, o esta función o este módulo que nosotros vamos a conocer como un activity, tiene dos partes, por así decirlo. Tiene una parte lógica y tiene una parte de interfaz gráfica. ¿Ya? Esto viene a ser bastante similar, insisto, como sería el desarrollo de una aplicación web. Ustedes saben que una página web cuenta con lo que sería su código en HTML, CSS, que sería la interfaz gráfica, y luego, de forma paralela, también puede contar con código que permita lógica. Por ejemplo, un poco de código con JavaScript, con Python, con PHP, etcétera, con cualquier otro lenguaje. Acá nosotros vamos a tener la parte de la interfaz gráfica con XML, que es bastante similar a HTML, ambos trabajan con etiquetas. Y por otro lado, vamos a tener entonces la lógica con Kotlin. Entonces, yo puedo tener varias activities y puedo hacer actividades, que esto también lo vamos a ver en algún momento, donde yo tengo una activity, tengo un botón y yo lo voy a presionar y me va a lanzar entonces a un segundo activity. Y para hacer todo esto se requiere justamente todo este proceso que está acá. Cuando parte la aplicación, se está ejecutando, la aplicación toda se está ejecutando en tiempo real, por así decirlo, en memoria. Por lo tanto, la aplicación ejecuta un evento que se llama onCreate y que lo que hace justamente es crear la actividad. ¿Ya? Entiéndase, crear la actividad es cuando la está cargando y la va a mostrar en pantalla. Una vez que la está creando, va a iniciar otro evento llamado onStart. O sea, lo que va a hacer es que va a dejar que el evento va a ser visible justo antes de que sea necesario para mostrarse ese evento.
Y justamente cuando sea necesario, lo va a mostrar con un onStar. Luego, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, podemos llegar, por ejemplo, a un evento llamado onResume. En este caso, el resumen para ponerle una especie de pausa al evento. Entonces, cuando nosotros vamos a interactuar, entre comillas, como una especie de pauta, perdón, de pausa, lo que hace es que nos permite la interacción. Entonces, por ejemplo, yo interactúo con esto, ejecuto algún botón, aprieto alguna parte de la interfaz y dependiendo de lo que tenga que hacer la aplicación, se puede poner la pantalla en pausa. Entonces, por ejemplo, puede ser que la pantalla quede visiblemente pausada y luego, por ejemplo, ya finalmente la detenga finalmente la pantalla y muestre otra pantalla en ese momento, como lo que está acá. Por ejemplo, yo hago clic en este botón, perdón, ejecuto la aplicación acá, voy a limpiar todo para ir explicando cómo el proceso completo. Inicio la aplicación y esto partiría. Se empezaría a generar la aplicación, tendríamos el all create y el start visible. O sea, me indicaría este punto acá. Luego, por ejemplo, yo puedo ahora interactuar con este botón, con este método onResume, que lo que hace es estar atento a cualquier evento o cualquier actividad que genere el usuario. Y yo hago clic acá. Y lo que va a hacer entonces es que va a tomar la aplicación, va a procesar la función y va a dejar en pausa esto visiblemente, va a dejar en pausa esta interfaz gráfica. Si es necesario, y si es que yo lo programo así, se puede detener, incluso hasta destruir. ¿Ya? Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero en general lo que hacemos es detenerla, o sea, esconderla detrás. ¿Y qué es lo que funciona en ese momento? Que llama un nuevo onRestart, que lo que hace nuevamente es llamar otro método, lo pone acá, lo dejan visible y después yo puedo interactuar nuevamente y se genera un proceso cíclico de forma constante. Puedo volver a llamar a este otro elemento volviendo atrás y se volvería a reiniciar entonces de forma visible y estaríamos jugando, por ejemplo, con una especie de CSS con el tema de bloques de hidden con block, ¿cierto? Un concepto muy similar para esconder y mostrar objetos dentro de la pantalla. Entonces aquí esto sería un poco el ciclo de vida que tiene la aplicación. Entonces acá si se fijan, tengo todas las instrucciones del ciclo de vida para que después ustedes la lean con un poquito más de calma. Yo les voy a subir esta diapositiva para que la puedan tener de apoyo. ¿Vamos claro hasta aquí cómo funciona un poco este proceso? El concepto del activity, que vamos a estar llamando, invocándolo, se va a estar creando, mostrando, escondiendo, etcétera, a medida que vamos a estar trabajando. Ya, otra parte importante es comprender acá los archivos base que tiene una aplicación. Cuando ustedes crean una aplicación, vamos a utilizar varias carpetas para poder trabajar. Esto porque viene a ser como una especie de framework, igual como por ejemplo lo que utilizamos en, por ejemplo, en backend con Django, con Laravel, etc. Y acá hay un archivo que se llama Android Manifest con la extensión .xml. De hecho, muchos de los archivos que vamos a tener acá son todos o muchos de ellos extensión .xml. Y acá yo puedo poner, por ejemplo, permisos del teléfono, permisos para conectarme a internet, permisos para conectarme al GPS, permisos para la gestión de datos, etcétera, etcétera. Este es un archivo bien importante que vamos a utilizar. El resto que están acá en realidad no los vamos a mover y no los vamos a tocar mucho, así que por ahora ignoren esos archivos. Están presentes, tienen sus funciones bastante prácticas, por ejemplo, ser librerías para que funcionen los distintos elementos, clases que están definidas dentro del programa, recursos que están disponibles, etcétera. Pero en realidad el que nos interesa es este archivo, Android Manifest, que lo vamos a modificar un par de veces. ¿Ya? Esto no es un archivo que se modifica constantemente, sino que se modifica una o dos veces dentro del proyecto, a lo mucho. Bueno, se puede modificar un poco más, pero por lo general se modifica súper poco. Y lo que a nosotros nos interesa es esta carpeta que está acá, donde hay una carpeta llamada asset, ¿ya? Y hay otra carpeta llamada res, donde vienen archivos draguables. ¿Qué significa como draguables en español? Dibujables, ¿cierto? Un concepto así. Justamente acá van las interfaces gráficas y también viene una carpeta llamada XML y también la carpeta asset donde vienen archivos, fotos, etcétera, que nosotros vamos a estar trabajando. Ahí vamos a estar trabajando en conjunto con todos estos elementos. Esto es un poquito la distribución. Cuando ustedes crean una aplicación de Android Studio, por ejemplo, acá yo tengo ya creada mi primera app, se la voy a mostrar aquí. Ahí está.
Entonces, por ejemplo, ustedes ven que acá hay un archivo llamado Android manifest.xml. ¿Por qué es un archivo? Bueno, ¿qué es un archivo XML? Un archivo XML simplemente es como una especie, insisto, como una especie de HTML, porque también trabaja por etiquetas, pero son etiquetas un poco más personalizables, ¿ya? Acá cada etiqueta ha sido definida, principalmente acá por Android, para poder establecer cuáles son las etiquetas de apertura y cuáles son las etiquetas de cierre. O sea, prácticamente cuando ustedes abren un H1, cierran un H1. Vamos a trabajar de una forma muy similar. Por ejemplo, ¿qué cosas trae esto? Me pregunta, por ejemplo, si es que está permitido el backup. Le damos que sí. Me dice dónde están las reglas acá de la aplicación. Dónde están las reglas del backup. ¿Cuál es el icono de lanzamiento de la aplicación? Ahí viene el icono. Y ese es el icono, por ejemplo, que vamos a tener la primera vez que instalamos, un icono de Android. Acá me aparece cómo se llama mi aplicación. Pero ojo, si yo le hago clic, me aparece una arroba string. Eso lo vamos a ver después en un minuto porque lo cambia de esa manera. Acá me muestra el otro icono, el que se ve redondo, el que yo veo finalmente en la aplicación instalada, que sería el mismo icono, pero una versión redondeada. Me muestra mi estilo. Me muestra también la versión de la API que estoy trabajando. Y mi activity, que yo tengo cargado en este momento, que se llama main activity. Por lo general, cada vez que ustedes creen un proyecto, el primer archivo se va a llamar main activity, ¿ya? Este es el archivo que yo le acabo de mencionar entonces acá. ¿Cierto? Ese que acabamos de ver aquí. Eso es lo mismo. Ahora, ¿dónde se encuentran los otros archivos que a nosotros nos interesan? Los otros archivos, y es como vamos a trabajar acá dentro de esta aplicación, están en las siguientes carpetas. Si se fijan acá, hay una carpeta que se llama... ¿Qué dice ahí? Res. Y acá yo les dije que íbamos a tener también una carpeta llamada... Ahí está. Res, ¿cierto? Justamente es la misma carpeta, misma distribución. Dentro de esta carpeta res, vamos a ver entonces que si yo expando esto, viene una carpeta llamada draguables, ¿ya? Ahí vienen incluso el icono, aquí está el icono de Android que ustedes veían anteriormente, la mezcla de esos dos elementos. Vamos a ver también una carpeta llamada layout, ¿ya? Y aquí tiene un archivo que se llama activity-main.xml. Tengo otra carpeta que se llama minmap, que acá aparecía el icono de la aplicación. Una carpeta llamada values. Una carpeta también llamada XML, donde viene, por ejemplo, las reglas del backup y las reglas entonces también de extracción de datos de la aplicación. Ahí yo puedo definir reglas. ¿Y dónde está la parte lógica del programa? Está acá donde aparece el nombre que dice ahí. Kotlin, que es el nombre del lenguaje que usamos. Si yo expando esto... voy a ver que acá hay unas carpetas de color verde. Esas no son las que tengo que abrir. Y tengo que abrir, por ejemplo, la primera. Y acá tengo un main activity. Ya por ahora no los vamos a abrir. De hecho, los tengo abiertos. Están acá al lado. Pero la idea es que entiendan la estructura de los archivos. Entonces, carpetas que vamos a estar trabajando. Sería la carpeta Kotlin más Java, si es que no me equivoco, dice. Y la carpeta res. Esas son las dos carpetas principales que vamos a estar trabajando. Ojo con un detalle acá, eso sí que es muy importante. Esta estructura que ustedes están viendo no es la estructura original de Android. Acá lo que está haciendo la aplicación lo está ordenando para que yo trabaje con la aplicación como si fuera un archivo en Android, lo más ordenado posible. Porque en realidad, estoy mostrando la distribución de esta manera. Porque si muestro el proyecto como es por defecto, viene ordenado de esa manera. Ya con una carpeta llamada, bueno, Glide, no sé cómo se pronuncia, una carpeta idea, una carpeta app y otra carpeta llamada también Glide, tiene como dos carpetas llamadas igual. Y acá la forma de navegar por los archivos, tengo que ir a CRC y dentro de CRC se encuentra el source o la fuente de toda la aplicación. Y eso es lo que yo tengo cuando yo veo acá la vista a través de el concepto Android, ¿ya? Así que ese, lo que yo les muestro acá, no es la estructura final o total del proyecto, sino que hay otro elemento atrás que permiten darle forma a todo esto. ¿Queda claro eso? ¿Que hay más archivos detrás escondidos que no los ven siempre? Es como Archivos de configuración, por así decir. ¿Ya? De la versión del Android que están usando y cosas por el estilo. Ya, perfecto. Entonces, esto sería un poco la estructura acá de la aplicación. Ya que queda claro más o menos cómo es esta estructura, lo que vamos a empezar ahora a trabajar de forma práctica con la aplicación. Así que esta primera parte, que son como 20 minutos de explicación teórica, lo voy a dejar hasta acá
y ahora sería todo práctico, ¿ya?